días a todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos concede, aleluya, una vez más el poder resucitar. Yo le invito para que adoremos, bendigamos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta gloriosa mañana. Gracias por el enorme privilegio y honor que nos concedes, el poder abrir nuestros ojos, poder levantarnos sobre nuestras extremidades, el poder ver que tú abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Gracias, Padre amado, porque desde ya tienes una palabra que bendice nuestras vidas, Señor. Gracias que cada mañana al despertar hay una palabra que nos alienta, que nos levanta, que nos bendice. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos este día en tus manos, declarando un día de victoria, de cielos abiertos. Oro en esta hora por cada persona que escucha estos devocionales. Bendigo a cada uno de los que se han añadido en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendiciones a todos mis amados hermanos, amigos, familia, agradecidos con nuestro Dios en esta hora. Así que le invito para que vamos al libro de Lucas, capítulo 17. Hay una palabra extraordinaria allí en Lucas, capítulo 17, del versículo 11 hasta el versículo 19. Es la historia de los 10 leprosos. Esta es una historia extraordinaria que tiene una riqueza, pues, que indudablemente trae unos principios para cada uno de nosotros muy valiosos. Mire lo que dice Lucas 17:11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta historia es extremadamente maravillosa y me he propuesto de alguna manera extraer una enseñanza aquí que seguramente me va a tomar 1 o 2 días, quizás 3. Quiero enseñarles acerca del agradecimiento que nos lleva a otro nivel. La Biblia dice que nosotros debemos de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Como alguien dijo, a la cama no te vas sin aprender algo más. Cuando nosotros tenemos un corazón enseñable, un corazón abierto, una mente abierta, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, ser personas enseñables, no cerrarnos en nuestras propias convicciones y ideas tradicionales, que de alguna manera lo único que hacen es que tengamos una vida muy religiosa, una vida así, muy religiosa. No sabemos todos los ritos, no sabemos toda la terminología eclesiástica, no sabemos todo lo que tenga que ver con la vida cristiana, lo sabemos de memoria y somos muy puntuales y quizás disciplinados para hacerlos, pero no hay cambio, no hay transformación, la vida sigue igual. Entonces, si no hay cambio, no hay un genuino arrepentimiento, porque la Biblia dice que arrepentimiento es cambio de mentalidad, es dejar de hacer lo que no glorifica a Dios. Porque si yo me sé tantas cosas de la Biblia y sé un sinnúmero de principios y de valores, pero no pasan de ahí, de ser aprendidos,
pero no obedecidos, entonces no hay cambio, no hay transformación y esto no va a traer ningún beneficio. Entonces yo tengo que aprender a ir al nivel donde Dios me quiere llevar, y hay niveles que la Biblia habla, y aquí en esta historia encontramos algo muy maravilloso. La Biblia registra que habían 10 leprosos que todos los 10 estaban bajo una misma condición, y la condición que tenían era que tenían una lepra, una enfermedad llamada lepra. La lepra es aquella enfermedad que va tumbando la piel, que va soltando, de alguna manera es contagiosa. En el Antiguo Testamento la gente eran aislados, los leprosos eran aislados. Incluso la lepra siempre ha sido comparada con el pecado porque te aísla, el pecado te aísla, te hace a un lado, uno se va aislando realmente hasta ser destruido y consumido, te tumba las uñas, te tumba la piel, desfigura todo tu cuerpo. Entonces, por eso la Biblia dice que cuando Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, le salieron al encuentro 10 leprosos que se pararon de lejos, porque por la ley ellos no podían acercarse a nadie. Entonces se pararon desde lo lejos y alzaron la voz, dice la Biblia, y gritaron y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos clamaban por misericordia, ellos pedían misericordia, ellos estaban diciendo: Señor, estamos aislados, estamos en una condición deprimente, la sociedad nos ha aislado, necesitamos tu intervención divina. Y los 10 comenzaron a gritar. Todos estaban en la misma condición. Qué interesante que Dios siempre nos escucha. Dios siempre está al tanto de la condición. Jesús no les preguntó: ¿ustedes por qué están así? ¿Qué pecado cometieron? ¿Qué fue lo que hicieron? No, sino que Jesús suelta la palabra y les dice en el versículo 14: cuando Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué Jesús le dice: vaya, muéstresen a los sacerdotes? Porque eran los sacerdotes que daban el dictamen y decían si estaban limpios o no. En Levítico habla de las leyes y el protocolo que había que hacer con las personas que tenían la enfermedad de la lepra. Eran los sacerdotes los que le decían si estaban ya limpios, si habían sido sanados. Qué interesante que todos creyeron en la palabra. Todos parece que tuviesen el mismo nivel de fe. Todos creyeron a la palabra que se les lanzó, porque cuando Jesús les dijo: vayan, muéstresen a los sacerdotes, dice la Biblia que mientras iban, o sea que obedecieron, mientras iban, todos fueron limpiados. La palabra se soltó para los 10. La palabra profética se soltó para los 10 y todos obedecieron, todos salieron corriendo a mostrarse a los sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Dios les hace el milagro a todos. Todos fueron sanados. Pero la Biblia dice que solo uno se devolvió glorificando a Dios a gran voz. Le impresionó tanto esto a Jesús que Jesús preguntó y dijo: ¿pero no fueron 10 los limpios? ¿Y los 9 dónde están? Se supone que los 10 eran los que tenían que volver, pero solo uno volvió. ¿De qué nos habla esto? Este cuadro representa a la humanidad. Muchos son receptores de la misericordia de Dios, pero no todos son agradecidos. Todos reciben los beneficios de la palabra. Todos reciben el llamado. Todos atienden al milagro de Dios, a la palabra que se les dio, al milagro que recibieron, porque todos fueron limpiados.
Todos fueron sanados. El texto lo dice. Mientras iban, fueron limpios. O sea, no habían llegado ni a los sacerdotes y ya habían sido limpiados. Recibieron los 10 la palabra, pero uno solamente fue agradecido. Esto representa a la humanidad. Mucha gente recibe los milagros de Dios, recibe la misericordia de Dios, recibe los beneficios de Dios, pero no son agradecidos. O sea, no reconocen al dador del beneficio, no reconocen a aquel dador del milagro. Y hoy en día es el prototipo de lo que vemos. Muchas personas en el mundo entero reciben los beneficios de Dios, reciben los milagros de Dios, pero no todos se devuelven a darle gracias a Dios. Y aquí es donde tenemos que aprender el primer nivel, y es el nivel del reconocimiento. Tú y yo no podemos ser malagradecidos. Tú y yo tenemos que reconocer quizás a un amigo que te ayudó. Tienes que reconocer a tu papá que no te abandonó. Reconocer a quien te ayudó. Reconocer quizás a un pastor que te formó, que te ayudó. O reconocer a un maestro. O reconocer a tu propia esposa. O reconocer a tus hijos. Nosotros debemos de reconocer y no enfocarnos tanto en los defectos, sino en aquel que en algún momento nos ayudó o bendijo nuestra vida. Mire, el problema de nosotros los seres humanos es que nos enfocamos mucho en los defectos de las personas. Por eso a veces la gente no reconoce, porque la persona que te ayudó a lo mejor tiene defectos. Y te voy a dar un ejemplo. Haz una prueba. Coge una hoja en blanco y ponle un punto negro y pregúntale a cualquier persona: ¿qué ves en esta hoja? Lo primero que la persona te va a decir: ve un punto negro. La persona no se enfoca en lo grande de la hoja ni en la cantidad de blanco que tiene, sino en el puntico negro. A veces nosotros los seres humanos miramos así, miramos el punto negro de las personas, miramos el defecto de las personas, pero no miramos la cantidad de virtudes que tiene. Y eso hace que si nos enfocamos en los defectos de los demás, por eso muchos no reconocen a un papá, a un pastor, a un amigo, aún a tu propia esposa, aún a tus propios hijos. La ley de reconocimiento nos manda a reconocer al que nos dio la vida, a reconocer a aquel dador del milagro, aquel dador del beneficio. Yo te invito para que en este pequeño pensamiento, y mañana continuamos, tú reconozcas a quien tienes que reconocer y devuélvete para darle gracias a aquel que te hizo tanto beneficio. Reconoce a nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu palabra. En el nombre de Jesús yo bendigo cada vida. Gracias por esta palabra extraordinaria que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bendiciones, cuídense mucho. Mañana continuamos con este estudio. Bendiciones. Bye bye.